En este PowerPoint nos vamos a aproximar al concepto de literatura, vamos a analizar en qué consiste la teoría literaria y los orígenes del término. Luego nos vamos a detener en la obra de Aristóteles Poética, que es fundamental para los estudiantes de literatura porque es la obra que va a influenciar a toda la literatura de los siglos posteriores. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar de Aristóteles, que era un filósofo de la antigua Grecia, vivió en el siglo IV a.C., fue discípulo de Platón y ambos, Platón y Aristóteles, son considerados los padres de la filosofía occidental, porque sus obras influenciaron en la ciencia, en la teología, en la humanidad entera durante siglos y siguen influenciándonos en nuestros días. En esta carrera y en cualquier carrera se ven a estos autores porque son muy importantes. Entonces nosotros justamente vamos a ver una de las obras de Aristóteles, que es la Poética, que es una obra fundamental para los estudiantes de literatura. Es como el pilar porque sistematiza a la obra poética. La Poética analiza la tragedia, la comedia, la epopeya, la poesía yámbrica. Nosotros nos vamos a detener en la tragedia. Esta obra sistematiza lo poético en general. Esto quiere decir que Aristóteles hace un proceso para ordenar la obra literaria. Las tragedias ya existían, los grandes trágicos también habían existido, Esquilo, Sófocles, Eurípides. Entonces es necesario sistematizar sus obras, es decir, esas tragedias, ¿qué características tenían? Lo que hace la Poética es establecer estas características, analizarlas y poder plasmarlas en una obra. Entonces va a analizar cómo están estructuradas, cuáles son sus elementos, cómo eran sus personajes, cuál es la finalidad que tiene la tragedia. Esto hace que Aristóteles haga una especie de reflexión científica, que trabaje como un científico, descubriendo dentro de estas obras ya elaboradas cuáles son sus características importantes y la plasma en esta obra. Entonces de esa forma lo que hace es darle un lenguaje propio a la literatura que es diferente a otros lenguajes. Entonces Aristóteles lo que descubre es que la literatura es una imitación de la realidad, forma parte de un arte, por eso usa una lengua de una manera especial, que hace que la literatura tenga su propio lenguaje. Y además sigue determinadas pautas de composición, es decir, respeta determinadas reglas. El primer momento es la poiesis, que consiste en la construcción del poeta, de la obra literaria, a partir de su conocimiento. El poeta tiene que tener este conocimiento justamente para producir el efecto trágico, que es el que se quiere lograr. Esa captura de lo bello, esa captura del espectador, que lo atrapa, que lo hace seguir la trama, lo involucra. Y solo eso se logra a través de un conocimiento por parte del poeta. El poeta, dice Aristóteles, que es como arrebatado por toda esa concepción de la obra y ahí es el momento en que la produce. Bueno, voy a citar palabras de la propia obra. Dice Aristóteles: y por ese motivo el arte de la poesía es propio de los seres dotados naturalmente para ella, o bien de quienes están alcanzados por la locura, siendo que los primeros lo alcanzan fácilmente por su disposición adecuada y plasticidad, y los segundos por el éxtasis poético del que están poseídos. Entonces recuerden que la poiesis corresponde justamente a ese momento de construcción de la obra por parte de ese poeta que conoce y que usa ese conocimiento para lograr el efecto trágico. Nos acercamos a uno de los conceptos principales de la poética de Aristóteles, que es el de mímesis. Mímesis no es la representación exacta de la realidad, sino que es una reproducción
en este espacio propio del arte, que va a responder a las leyes de probabilidad y verosimilitud. Entonces tenemos que tener en cuenta que en el momento en el que se le da forma a la tragedia, tanto la trama como el lenguaje que usan los personajes, las expresiones, los propios personajes, se tienen que acercar siempre a estas leyes de la probabilidad y de la verosimilitud. Entonces, la mímesis imita de una forma de representar, o sea, volver a presentar estas probabilidades, estas verosimilitudes, en este espacio que crea el propio poeta. La catarsis es fundamental en la obra aristotélica, es uno de los conceptos más importantes porque corresponde con la finalidad misma que tiene la obra trágica, que es provocar este sentimiento de compasión y de temor en el espectador. Cuando la obra finaliza, el espectador siente ese terror, esa piedad que lo lleva a purificarse, a establecer como una especie de purga con lo que está viendo, expulsa de sí mismo todo aquel dolor que tiene contenido. Imagínense que está viendo una obra en la que el héroe está pasando de la felicidad a la desdicha, a veces por sus propios errores. Entonces todo ese sentimiento contenido se expulsa justamente en esa compasión, en ese miedo que se siente. Y justamente esto tiene que ver con una función social que tiene la tragedia en el espectador. Buscaban provocar esto por parte del espectador. En esta definición de tragedia van a notar la importancia que tiene la catarsis, porque justamente incluye una definición de tragedia. Es la finalidad, este sentimiento de pena, compasión o dolor provocando la purificación que corresponde a aquellos sentimientos. Cuando la obra finalizaba tenía que generar esta expurgación por parte de los espectadores. Ellos están viendo un personaje que pasa de la felicidad a la desdicha y tienen que aprender que los propios errores pueden conducir a eso. Inclusive van a ver en Edipo Rey que ese error tiene que ver con querer transgredir el destino que ya está predestinado por los dioses. Entonces no hay que transgredir lo que ya está establecido. Ese es el mensaje que intenta dar y eso es lo que va a sentir al final de la obra el espectador. Dentro del argumento de la tragedia, uno de los elementos importantes es la anagnórisis, que tiene que ver con un proceso de reconocimiento de los personajes. Hasta el momento los personajes han actuado con soberbia, han hecho lo que quisieron, han creído que estaban superando las situaciones. Sin embargo, hay un momento que se dan cuenta de lo que hicieron, lo reconocen. Diríamos comúnmente hacen un clic, ¿no? ¿Cómo lo logran? Bueno, a través de determinados signos, por ejemplo una cicatriz. Yo veo una cicatriz en alguien y me doy cuenta que es la persona que yo creía que en realidad no era. También puede ser por la memoria, porque observo algún elemento, algún objeto, o veo también a alguien y me doy cuenta, recuerdo algo que hasta el momento tenía guardado, tenía ignorado. O también por el propio razonamiento, ¿no? Cuando los personajes van atando cabos de lo que está sucediendo. Esto ustedes lo van a ver en Edipo Rey. ¿Qué pasa con Yocasta, por ejemplo? Cuando ella va hilando toda la información y se va dando cuenta de quién es realmente Edipo hasta que se da cuenta, ¿no? Y quiere echar todo atrás, ya lo van a leer, y bueno, ya es tarde, ¿no? Para el reconocimiento en este caso. Otro de estos elementos que aparecen dentro del argumento es la peripecia, que tiene que ver con un cambio de fortuna. Habíamos dicho que el héroe actúa con soberbia. La soberbia también es uno de los elementos de la tragedia, porque el héroe cree que va a superar todos los problemas que tiene, que va a escapar, por ejemplo, en el caso de Edipo Rey, de su destino, y cree que nada lo va a atrapar, que él puede con todo, pero en realidad comete errores, y esos errores lo llevan a la desdicha. Sin embargo, en esa desdicha se puede ver el carácter moral elevado del héroe. Quiere decir que el héroe es capaz de hacerse cargo de sus propios errores y de enfrentarlos. Entonces,
Esta peripecia con la anagnórisis es la que va a ayudar a que el espectador sienta esa catarsis de la que hablamos hace un rato, que justamente tiene que ver con esa expurgación, ese sentimiento de pena y de compasión que tiene que ver con la finalidad de la tragedia.